Buenas tardes, profesora. Somos estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales de la Infancia. Nuestro grupo está conformado por Juliet, Sidlena, Katia y mi persona, Marcela. A continuación, nuestro tema es exponer qué se comprende como configuración infantil y cuál es su relación con la historia de la infancia. Hola, soy Katia Martínez, estudiante de la asignatura de Estudios Sociales de la Infancia T01. ¿Qué se comprende como configuración infantil? Se comprende como el proceso que se lleva a cabo para el reconocimiento y desarrollo de las niñas y niños desde su primera infancia como sujetos de derechos en lo cultural y social, desde diferentes esferas como el amor, solidaridad y derecho. Esfera del amor. Experimenta procesos frente a la configuración de la autonomía y la separación de la dependencia para identificar el amor como la primera esfera de reconocimiento. Esfera del derecho. Es reconocido como un ser racional y libre merecedor de derechos como acceso a la educación, a la salud y a la dignidad humana. Esfera de la solidaridad. Se reconoce como un ser de valor, generando en sí mismo un sentido de autorrespeto, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad y de su autorrealización. Durante siglos, los niños eran considerados un tiempo de pasaje sin importancia, confinado por los extramuros de la ciudadanía, donde simplemente los niños aprendían por coexistencia con los adultos. La historia social infantil empieza a tener gran interés con la publicación en 1960 del libro El niño y su vida familiar en el régimen antiguo, escrito por el historiador francés Philippe Ariès. Él argumentaba que el concepto infantil fue creado por la sociedad moderna y que antes del siglo XVII los niños eran considerados pequeños adultos. Tesis de Philippe Ariès. En el marco de la familia de la Edad Media, los niños no eran percibidos en una categoría específica. Existían niños, pero no infancia. El proceso de moralización de la sociedad se manifestó en relación a la infancia, dentro del cual debían ser preparados para la entrada en la vida adulta. La infancia es recluida en un lugar privado, donde gozaban de menor libertad de la que habían disfrutado antes del descubrimiento. Siglo XVII. Los niños eran representados como adultos en miniaturas. Comienzan a aparecer formas de representación pictóricas de niños, ángeles, niño Jesús y niños desnudos. En el siglo XIV, la iconografía religiosa incluye la figura de niños Jesús, la infancia de la Virgen y otros santos. En el siglo XV y XVI, la iconografía laica evoluciona desde la representación de niños solos y niños acompañados. El siglo XVII demuestra a través del arte el comienzo de la sensibilidad colectiva hacia la infancia. A continuación les hablaré acerca de la teoría de los de Mauss. El significado de ser niña o niño es algo que ha cambiado a través de las historias y las culturas. De Mauss dividió 6 grandes periodos de la infancia, el cual uno de ellos es infaniciado, antigüedad, al siglo IV. Los niños considerados propiedades de sus padres, los cuales estos tenían el total poder y la autoridad sobre ellos. Los padres decidían sobre la vida de sus hijos. Se optaba por asesinarlos. El maltrato era una práctica común de la época. El abandono. Del siglo IV al siglo XIII. Se optaba por el abandono, dejarlos a su suerte. En la Edad Media se azotaban hasta quitarles la vida. Y le dieron mucha importancia en esta época a la leche materna. También los obligaban a casarse desde los 12 años a los niños. Ambivalencia. Siglo XIV al XVII. En este periodo no tienen un lugar específico en la sociedad, por lo que se les involucra en actividades para adultos. Se hace al niño un poco más responsable, un poco más independiente. En el Renacimiento se exige la educación obligatoria para niños y niñas hasta los 12 años, excepto para aquellos que sean abandonados.
La educación superior solo se reservaba para los varones de clase alta y los castigos físicos eran bien vistos. Las niñas, las niñas de familias pobres eran entregadas como sirvienta a familias pudientes desde los 6 años. La intrusión, siglo XVIII. En este periodo aparece el sentimiento moderno de la infancia. Los niños y niñas ya no son considerados como individuos a perfeccionar. No hay un carácter empático hacia ellos, pero sí una distinción entre adultos. En la Ilustración se empieza a hablar de amor, cuidados a los niños, se reconoce que hay bondad innata entre ellos en la sociedad. En la socialización, siglo XIX hasta el siglo XX. Se enfoca en guiar a los niños y niñas a convertirse en adultos. Se crean pautas educativas para apoyar la socialización entre ellos. Hay una preocupación latente por su protección, más allá de los modelos caritativos. En la era moderna nace la psiquiatría, que va enfocada tanto en niños como adolescentes. La mayoría de ellos son tratados pedagógicamente. Se involucran a los menores de edad pues en este periodo. Ayuda a mediados del siglo XX hasta la actualidad. Existe un enfoque diferenciado donde se centra de desarrollar sus características únicas como individuo, comprender sus necesidades y potenciar sus habilidades. Los padres cuidadores asumen con paciencia y mucha responsabilidad la tarea de la crianza. Tesis de Yud Caniva. El término de la infancia se originó y evolucionó a partir del siglo XVI-XVII, en el cual fue predominante el cristianismo. Para el siglo XVIII, el término comienza a tomar más fuerza y a dar una visión secular de la infancia y de los niños, lo cual generó la base sólida de su conceptualización. Cabe destacar que en el siglo XVIII el trato hacia los niños mejora de manera significativa, ya que gracias a las visiones de Lukács y Rousseau se dio a conocer la importancia de formar hábitos positivos desde el nacimiento. Para dichos autores, la infancia es la etapa del desarrollo en la que se debe resaltar la felicidad. En el siglo XX se generaron cambios acerca del concepto de la infancia gracias a los estudios realizados en los siglos anteriores. En esta época disminuyó significativamente la mortalidad infantil y hubo más educación y prevención en la familia, lo cual socialmente era más protegida la infancia. Es importante aclarar que desde los siglos anteriores los niños, niñas y adolescentes fueron considerados el futuro de las naciones, lo que generó preocupaciones para el desarrollo de programas y estrategias que garantizaron las condiciones mínimas para el buen desarrollo y una infancia feliz. También generó rechazo hacia el trabajo infantil, haciendo obligatoria la educación como estrategia de prevención. En las nuevas ramas del saber, como la pedagogía, la psicología, la pediatría, entre otros, brindaron la amplitud de conocimiento en todas las clases sociales y dándole la posibilidad a niños y niñas sin distinción de acceder a la educación. Ya para finalizar, actualmente el tema de la niñez genera controversia, ya que los patrones de crianza o ideología se pueden estar perdiendo la objetividad hacia lo que era la infancia, ya que con estos nuevos métodos de crianza, nuevas perspectivas, se puede estar pensando de alguna manera más liberal a los derechos y necesidades de los niños. Gracias a los avances y a las leyes que cobijan niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se puede decir que son garantes de derechos y de bienestar para aún así partir del respeto mutuo.